gracias a Dios y a las personas que transitamos unos momentos muy difíciles del tango, sobre todo a las mujeres, yo me siento una pionera de la voz femenina. Entré en el tango en un momento donde la mujer tenía un rol muy livianito, casi de color, y me dediqué con visión, no de anular al hombre para nada, sino de darme el permiso de tener mi propia voz. Muchas cosas en las cuales los maestros tenemos que volver a situarnos en el estado de esta persona que entra, puede no saber nada de lo que es ir a una milonga. Dana Jazmín Frigoli, qué placer tenerte hoy acá, Dana. Mirá que tenía ganas, yo de que venías al Tengo una pregunta para vos. Bienvenida. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias. Yo también tenía muchas ganas y me gustó mucho tu invitación, toda la forma en la que me invitaste fue muy lindo. Sí. Así que gracias. Yo parece que no, pero lo voy como calculando en la mente. Vamos a empezar porque Dana Frigoli, para las personas que no la conozcan, que es rarísimo, no creo que haya nadie que no la conozca, pero por si acaso, es una artista polifacética donde las haya, bailarina, maestra de tango, empresaria, actriz, cantante, coreógrafa, mamá, esposa, amiga. Todos esos roles los disfruto un montón. Sí. Gracias a, como creo que el ir creciendo y aprendiendo de todas las cosas buenas que uno va creando y también de los errores, ¿no? Entonces es muy lindo verme y aceptar que tengo todos esos dones y que no me pertenecen a la vez, ¿no? Que los puedo disfrutar, pero que no son míos. Que vengo a esta vida para aprender y para compartir lo que Dios me dejó tocar, algunas cosas con mayor profundidad y otras con menos, así que ahí vamos. Mira, justamente iba a empezar de otra manera, pero la voy a cambiar. Bueno. Me gustó eso de aprender de los errores. ¿Cuáles serían pongamos tres, los tres errores principales que cometió Dana Frigoli en su carrera y qué aprendió de esos errores? Pero son muchos, a ver. Dos. Bueno. Lo que vos te salga. Lo que me salga. A ver. Lo primero que aprendí, que es muy, digamos, lo más fuerte, es que mi luna en Cáncer me llevó por mucho tiempo a hacer por los demás, ¿no? Como el proceso de dejar que el otro haga por sí mismo me llevó mucho tiempo, ese aprendizaje. ¿Lo trasladamos eso a la enseñanza, al tango? El otro me refiero a todo, ¿no? En todos los campos donde me desarrollo, porque como vos bien decís, no son campos que toco poquito, sino que tanto a nivel coreográfico, he creado muchas obras, tengo 45 y hace 30 años que bailo, entonces he creado muchas obras, muchas coreografías con diferentes parejas de mi compañía, de gente de afuera. Y también me he dedicado a la docencia, formando docentes, teniendo DNI Tango durante muchos años, formando gente desde cero, gente que ya estaba formada, y en todos esos procesos también en la creación de ropa, que es mi marca DNI Tango. Eso, mirá qué bella que estás, ropa de DNI Tango, zapatos de DNI Tango. Gracias por usar nuestra ropa, te queda divina. Y los zapatos también. Y bueno, entonces en ese proceso fui aprendiendo a delegar, fui aprendiendo a confiar y a darle la mano derecha al otro para que el otro pueda hacer y ir guiando sin controlarlo todo, ¿no? Como aprender a soltar en el buen sentido, guiando. Y bueno, la maternidad es lo que más me está enseñando porque con una hija, ahora Lumia tiene 10 años y ver que hay cosas que ella necesita hacer por ella, que a mí me encanta hacer por ella, pero que en ese hacer por ella no la dejo crecer y parar y decir, no, pará, ¿cómo se llama esto? Bueno, algunos lo llaman madres devoradoras, otros lo llaman madres que tienen que aprender a ponerse el límite para... Bueno, ese aprendizaje que hice con todos los hijos en todos los proyectos de mi vida, ahora me sirve mucho para mi maternidad y para cuando mi esposo pone un límite, no querer ir atrás a consolar, a que no le duela, ¿no? Como a querer decir, bueno, este es su momento y ahora tiene que atravesar esta situación y la tengo que dejar. Y bueno, eso es uno. Entonces, que es el más grande, ¿no? Que es, soy Capricornio con luna en Cáncer y ascendente en Acuario. Entonces, mi acogida, que todos se sientan contenidos, ¿no? Mi maternidad empezó en proyectos
Claro. Y terminó siendo, digamos, la maternidad concreta donde vi la vida a través de mi hija Lumia y me hubiera encantado tener más hijos. Y bueno, eso es uno. Y después, creo que he sido muy exigente conmigo misma, pero muy, 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 muy. Y más de grande aprendí a disfrutar, digamos, ¿no? Sí. Entonces en la juventud fui muy exigente conmigo, también con los demás, pero esencialmente conmigo. Y ese proceso de dejar que la exigencia no me robe lo presente, lo que hay, lo que sí, cuando lo empecé a hacer, dije, claro, esto es la vida. Esto es, o sea, uno puede trabajar durísimo por las cosas, pero en el momento que estás haciéndolo, si no lo estás disfrutando, no funciona. No sirve. Exacto. Entonces, a partir de una edad, empecé a disfrutar cada momento. Pero cada momento donde realmente siempre le doy lugar a la opinión del otro, pero que la opinión del otro no me modifica mi necesidad de crear, ¿no? Si estoy en un momento donde lo humano es lo más importante, lo que estamos haciendo, si la obra no funciona, pero la estoy disfrutando porque lo humano es más importante. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Y al principio sufría mucho esos momentos de contradicción. Sí. Pero ahora, por suerte, estoy más. Pero esa exigencia no sería, no es en cierta forma el motor que impulsó, por ejemplo, el éxito que tuvo DNI Tango, que para los que no lo conozcan, también, insisto, dudo mucho que alguien lo conozca, pero por si acaso, DNI Tango fue una de las escuelas más importantes que hubo en todo el país, en todo el mundo, diría yo. Y eso empezó 2005, ¿no? Abrimos el 3 de enero del 2005 Sí. y sí, ininterrumpidamente hasta que llegó la pandemia. Sí. Ininterrumpidamente dando 36 clases por semana, trabajando con 60 clases privadas cada día, de lunes a sábados, 34 personas involucradas en el proyecto cotidianamente, todos los días. Sí. Fue una escuela increíble y lo disfruté y sí, es inevitable. Digamos, no existe, ahora no está DNI Tango Escuela, ¿no? Y eso es porque le dediqué mi vida entera y lo hice con mucho disfrute, pero llegó un momento en que necesité que mi tango estuviera nutrido de otras cosas, que eso es mi familia, y encontrarme en otros roles y aprender a ubicarme en otro lugar, que la Dana maestra, la Dana directora, la Dana artista ocupe un lugar secundario. Sí. Y aparezca la esposa de y la mamá de, y eso es, yo creo que para la experiencia humana es necesario. Mi próxima obra, que en algún momento va a aparecer, va a tener otro tinte, porque claro, sí. Dana no fue solamente la estrella y pasó por ahí la maestra, no, Dana fue la compañera de, la mamá de y la amiga de, y eso es lo que siento que sin duda me da otras herramientas que no se pueden inventar ni se pueden sacar de los libros, ¿viste? Sí. Es como te lo tiene que dar la experiencia de vivir tu vida de verdad. Sí. Y bueno, en eso estoy. ¿Qué te llevó a decidir que querías que emergiera más la Dana persona que la Dana profesional? Yo siento que siempre intenté balancear y trabajar con todo porque me di cuenta desde muy joven de eso, ¿no? Sí. Pero el proceso es muy difícil dirigir un proyecto tan grande como era DNI Tango y yo casi no dormía, digamos, dormía 4 horas por día hasta que mi hija tuvo 5 años. Sí. Cuando Lumia tuvo 5 años decidimos hacer un viaje en familia y fue justo antes de la pandemia. Sí. Hicimos un viaje en familia y tuve la oportunidad de vibrar y visitar otros tiempos y eso me mostró claramente lo que yo ya sabía internamente, pero que la exigencia, yo decía, no, yo puedo con todo, con todo, y hago esto, y 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 le dedico horas y horas y horas y horas, y me encantaba, o sea, lo que hago me encanta, eso no lo puedes hacer si no te fascina, pero a su vez, darme cuenta de que tengo ganas de vivir la vida no desde la que crea y hace, sino en todos los personajes, ¿viste? Claro, sí. Quiero conocer todas las Danas que me habitan. Y creo que un artista tiene esa responsabilidad. Sí. Y si yo me quiero llamar artista y cuando sea viejita quiero contarle a mi hija historias, las tengo que vivenciar. Claro, y tengo que poner lo importante donde está lo importante. Sí. Y bueno, eso estoy haciendo. Me parece genial. Estoy con muchos proyectos, pero le estoy dedicando
mucho tiempo a la Dana mujer, a la Dana amiga, a la Dana madre, a la Dana esposa. Y bueno. Esa Dana anterior, que fue la creadora de DNI, junto con Pablo Villarraza, que tampoco hay que olvidarlo. Por favor. Sí. Ese nivel de exigencia tan alto tenía que ver con una sensación de competencia, de competitividad con otras esferas, ¿o no? No. Entonces, listo. No, tiene que ver... Yo siempre competí conmigo. Sí. Y eso es lo duro. Porque siempre competí conmigo. Por eso creo que logré tanto, ¿no? Porque si me preguntás, en mi nivel personal... Tu nivel personal, Dana. Claro. Ahí está. No hay alguien más exigente que yo, para mí, ¿entendés? Sí. Y no hay otras personas que en el tango vean el tango como yo. Cada uno tiene su forma particular de ver. Sí. Entonces, regalarme a mí la competencia conmigo misma fue lo más lindo y lo más duro. Claro. Porque soy intensa, digamos, soy una capricorniana intensa. Sí, lo pregunto por una razón, porque nosotras estamos hablando en el año agosto 2023, sí. Pero cuando vos arrancás no es precisamente esa fecha, ni el contexto es el mismo. Exactamente. Entonces, el papel de primero, una mujer que emprende una serie de proyectos y que apuesta a otra mirada distinta sobre el tango, calculo que no debió ser fácil. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Yo sabía desde los 7 años que iba a tener una escuela de arte, sí. Y eso lo sabía desde que era muy chiquita con la danza. Mi mamá me cuenta historias, mi mamá me cuenta las historias de que yo le decía que iba a tener, que ella no se preocupara, que yo iba a tener una escuela de danzas y que iban a venir personas de todo el mundo. No pensaba viajar por el mundo, eso no estaba planificado en mi niñez, eso fue lo que me sorprendió y lo que el tango me regaló, pero sí sabía que iba a emprender un proyecto con mucha gente, tengo todo en la Casa 12, en los grupos, o sea sí. Que la creación con el otro me es algo que es innato en mi persona, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces me perdí. No, me refiero que vos habías soñado ya tenías casi una visión de lo que iba a pasar. Sí, en relación a tomar el ambiente del tango en esa época fue muy difícil. Claro. Porque yo empecé siendo muy jovencita con Pablo cuando abrimos DNI y tuvimos apertura fallida, o sea, tuvimos un estudio previo a DNI Tango que tuvo un nombre que nunca se abrió, sí. Y que fue un proyecto que no pudimos desarrollar. Y con ese luto, entre medio de eso, tomamos fuerza de nuevo y creamos DNI Tango. Claro. Y fue creado con tanta fuerza y con tanto amor y con tanta visión que entendíamos que el tango necesitaba eso en ese momento, que era, mira, nos vamos a equivocar, lo que nosotros vamos a hacer va a ser tomar esta idea que tenemos y sí. La vamos a desarrollar para que exista un espacio donde las personas aprendan lo mismo. Viste que en el tango cada maestro enseña lo que descubre, lo que ve, lo que es buenísimo justamente, pero para crear una escuela, mi visión y la visión de Pablo en ese momento era poder tomar la técnica que nosotros estábamos investigando y la pedagogía que nosotros estábamos desarrollando para ayudar a las personas a continuar con un proceso donde un grupo de personas pudieran sostener el crecimiento a través de tener una misma mirada, ¿no? Eso fue maravilloso, fue hermoso, fue mucho trabajo. ¿TTC se llamaría? Sí, ese fue el nombre que le dimos, Tango Tecnología Conceptual, fue el nombre de nuestra técnica y bueno, hasta después de que con Pablo nos separamos y cada uno siguió su camino, estuve un tiempo sola y enseguida John se hizo cargo de dirigir la escuela en la parte masculina y yo trabajé con la parte femenina y él levantó a la escuela y la llevó a un grado mucho más avanzado con toda su experiencia en otros campos, ¿no? Porque él venía con experiencias artísticas y de visión en otros campos y eso fue muy, muy productivo para nuestro proyecto de DNI Tango y seguimos muchos años más y nada, estoy como feliz. Vayamos al principio, porque me interesa esa parte muchísimo. Ustedes cuando crean DNI Tango con Pablo y establecen el TTC justamente, tienen que sentarse a desarrollar una metodología que no existía en ese momento. Existía.
Sí. Esa es la parte que quiero entrar. Nosotros no existía. No había nada que les llenara a los dos o dijeron que querían perfeccionar algo que ya conocían de otros maestros o era de cero. La verdad es que tomamos pocas clases en cantidad numérica en relación a la cantidad de tiempo que nosotros sí invertimos en estudiar juntos. Digamos. Sí. Nosotros íbamos a la Glorieta de Belgrano a las 7 de la mañana. Sí. Cuando, digamos, nos acostábamos a la noche, pero nos levantábamos igual, comprábamos pilas para un grabadorcito que teníamos y nos íbamos a la Glorieta antes de que lleguen los skaters a andar y estudiábamos bailando y nos dábamos cuenta de que preguntábamos cosas a los maestros que había en su momento y no había respuestas que a nosotros, había un así, así y así, y era buenísimo, pero no era suficiente. Claro, y nosotros necesitábamos estar cómodos porque había incomodidad, no encontrábamos cómo poder hacer las cosas, entonces empezamos a darnos cuenta de que teníamos muchas herramientas físicas de intuición para empezar a desarrollar y poner en palabras para después transmitir al otro cómo es el camino, ¿no? Hay un camino. ¿Cómo es el camino? El camino lleva A, después B, después C, y ese proceso fue muy, muy interesante y nosotros le dedicamos toda nuestra vida. Era sábado, domingo, en el almuerzo, en la cena, preparando la comida, a la mañana. La ducha. Íbamos, cantábamos un tango y decíamos, no, fíjate que acá, o sea, todo el proceso de investigación, que ese es un proceso que para mí, y eso es lo que más me gusta, por eso digo que soy una fanática del tango, no termina. Yo hoy en día en mi cocina con mi esposo levanto la pierna y estiro la pierna mientras que mi nena ya no está upa porque ya tiene 10, pero sigo investigando el tango porque me fascina. Entonces me fascina la conexión entre un hombre y una mujer a tal grado donde hay uno que propone escuchar un camino a través de guiarse por la música que te entra en el cuerpo y el otro que está tan abierto y atento con todas las herramientas disponibles para seguir ese camino y en el medio se crea algo nuevo donde los dos nos maravillamos y encontramos esa magia, esa conexión con Dios. Es fascinante, es fascinante. ¿Eso en cierta forma nos rompía un poco lo que existía hasta ese momento? Me refiero a algo un poquito más tradicional, con unos roles muy definidos. Eso nos choca un poco con la propuesta que ustedes hacen y la siguiente pregunta sería, ¿en algún momento esas respuestas, digamos, podrían, viste, normalmente cuando alguien hace algo diferente empieza, no, eso no es tango, eso no sé qué, ¿eso pasó? Y sí, Pepa. No claro. Sé, yo pregunto. Tengo una pregunta para vos. Sí, ¿no? Nos pasó un montón. Una de las cosas que el tango tiene es que las personas con muy poco, y esto lo digo, espero que nadie se ofenda, pero es mi visión real, que se conforman con muy poco. Entonces, ¿qué quiero decir? Se conforma con muy poco, es muy fácil criticar a otras personas que hacen cosas. Y cuando nosotros éramos jovencitos teníamos un nivel de energía altísimo, de curiosidad, de investigación, de ganas. Entonces, claro, a la gente del tango que ya estaba cómoda, que ya estaba en su lugar, le resultaba muy molesto. Pero sí, después de un tiempo de bancarnos, no, eso no es tango, ustedes hacen tango moderno, eso empecé a decir, mira, baila lindo ellos, y ahí nos bancamos muchos años de rechazo, de eso no es tango, de así no se baila el tango, hasta que ya era inminente, era tipo, bueno, ok, a vos no te gustará, pero ellos lo están haciendo bien, a su manera, y están además enseñándole a hacer eso mismo a un montón de personas. Claro, entonces, después, los mismos viejos milongueros con los que al principio nos tiraban como y hablaban mientras nosotros bailábamos en una exhibición en la milonga, después de unos años empezaron a apoyarnos y a darnos todo su amor y su... O sea, nos tuvimos que ganar el respeto de todas las generaciones del tango, ¿no? Y fue un proceso, no fue sencillo y bueno, eso, no fue sencillo, pero después de unos cuantos años hicimos ya está, era como no teníamos que luchar más por el espacio, era claro que cada uno hacía lo suyo, pero que lo que nosotros hacíamos tenía su valor y estaba expuesto ahí. ¿Alguna vez dudaste de ese proceso? Digo, porque habrá mucha gente que estará en un proceso similar y que a lo mejor como que le dan ganas de tirar la toalla o a lo mejor... Y vos atravesaste esto y te das cuenta de que merecía la alegría eso, pero... Sí, cambié la palabra a propósito. Me encanta la frase. Es que sí. Yo siento que
gracias a Dios y a las personas que transitamos unos momentos muy difíciles del tango, sobre todo a las mujeres, yo me siento una pionera de la voz femenina del tango, ¿no? Porque en una clase, cuando vos ibas a tomar clases en la época en la que yo tomaba clases y cuando yo empecé a dar clases... ¿Cuál era esa época? Perdón la interrupción. En el año 90 y 2000. Okay. Pongamos en el año 2000, ¿sí? Donde ya estábamos con Pablo trabajando hacía 3 años. En el año 2000, o sea, hace 20 y pico de años atrás, las mujeres no hablaban en las clases. Las mujeres decían... ¿Te referís a las maestras? Las maestras, claro. Dale. Las maestras, si vos ibas a una clase o si vos... Las mujeres no hablaban y yo no me cabía, digamos, yo venía de estudiar en la Universidad de Arte, a mí no me cabía la posibilidad de que no existiera una igualdad real entre un hombre y una mujer, donde entre los dos intercambiáramos y diéramos una clase de hombre-mujer, yo mi rol, vos tu rol, yo diciendo lo que siento del otro, el otro diciendo lo que siente de mí, ¿no? Un diálogo que llaman. Un diálogo, claro. Bueno, entonces, pero era muy, como vos decís, eso era muy innovador para la época, ¿no? Porque estaban los maestros y sus compañeras. A mí me parece muy interesante el abordar ese tema, porque vos estás en el año 2023 y obviamente en la vanguardia de lo que es la defensa de la igualdad real, pero tuviste que transitar todo ese proceso. Entonces esa experiencia me parece muy interesante, porque en algunos casos se ha llamado hasta DNI como de matriarcado y cosas así. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, no sé. Bueno. Hay muchas cosas, por suerte, viste, cuando uno está muy inmerso y cree en lo que hace. Me preguntaste antes si yo dudé. Sí. Y dudé. En lo que estábamos haciendo, no. Nunca. ¿En qué dudaste? En cómo lo estábamos haciendo. En ciertos momentos dije, esto no lo estoy haciendo bien. Esto tiene que cambiar. O sea, hay algo que acá yo puedo modificar y puedo aportar mi claridad más clara y correrme de un lugar donde el otro me quiere poner y yo no quiero estar. ¿Por ejemplo? La voz del otro que necesita calificar, criticar y hablar, yo no la tomé, nunca. ¿Entendés? Entonces yo digo, yo entiendo que esto es una necesidad del otro, que no es mía. Y que yo tengo la alegría de levantarme a las 8 de la mañana para a las 9 de la mañana estar de lunes a sábado dirigiendo una compañía de 20 jóvenes porque creo en lo que estamos haciendo. Sí. Y después de eso, salir, ponerme el chaleco de maestra y dar las clases del día y disfrutar de conectar con las personas, de enseñarle a las personas a conectar con su cuerpo a través de la respiración, a través del contacto, a través del otro, de la música. Es un regalo y lo sigo viviendo como un regalo. Sí. Y lo hago ahora lo que tengo ganas, no lo hago más de lo que tengo ganas, pero no puedo dejar de dar clases porque es la manera en la que Dios me dijo, vos, tu rol es dar y acompañar a las personas a que se encuentren consigo mismas a través de la danza y el cuerpo y todo lo que tiene que ver con encontrarte a vos mismo antes de cualquier cosa. Y esto a través del tango. ¿Por qué? Porque está en mis venas. Sí. Viste, vos dijiste una cosa que me parece muy, muy clara, es que fuiste pionera del tango, sos pionera del tango, ¿no? ¿Sos consciente de que hay muchas mujeres que te imitan? ¿Vos buscabas eso? No. No buscaba eso, no creo que en el final la imitación es lo que sucede. Creo que es en el principio y creo que es necesario, ¿entendés? Sí. Creo que en el tango, la mediocridad del tango, y esto lo digo a las personas del tango que tienen esta mirada, donde no se puede desde ningún lugar, los grandes artistas, maestros del mundo, nadie empezó, o muy pocos empezaron sin copiar a otro. Sí. Entonces, para mí, copiar al otro es parte del proceso del aprendizaje. Y en el tango queremos que alguien que recién empieza ya tenga su propio estilo, cuando eso lleva un proceso y un tiempo, y el no respetar eso es lo que hace que el tango se siga manteniendo en un mismo lugar estancado. Porque si respetamos el proceso y en vez de decir, no, porque la copian a Dana, no, porque si dejamos a la gente en paz hacer el proceso de aprender, nos vamos a encontrar con que esas personas que atraviesan libre el proceso de aprendizaje, copiando, porque es lo primero que surge en todo el proceso del aprendizaje, sabiendo también que el final es el lugar personal y propio, que eso te lo da el tiempo. Es como te decía antes,
Yo soy una artista que sabe que tiene la responsabilidad de pasar por todos los roles, que no puede ser la estrella que se sube al escenario 50 años seguidos y pretender que ese arte sea profundo, si no tengo una experiencia de vida, si no atravesé la maternidad, el matrimonio, la amistad, en todas sus facetas, con todo lo que eso requiere de valor para no vivir una vida lineal, ¿no? Cuando me subo al escenario, el peso de mi pisada no es solamente la técnica que fui desarrollando hace 30 años, es la técnica más mi historia de vida. Sí. Está ahí, ¿entendés? Entonces digo, me encanta la pregunta que me haces, porque... Para que si vienen más. Dale. No, seguí. No, es no, eso, te estoy escuchando, que estoy justamente el artista, en esto. Si sos un artista verdadero, dejás a las personas en paz. A los que están haciendo un proceso de aprendizaje, los dejás en paz. Porque sabés que nadie empieza un proceso, o son muy pocos los que empiezan un proceso, donde tomar, copiar, aprender, no es necesario. Después, el mismo maestro, yo me siento justamente, las personas, muchas dicen que las personas me copian, ¿no? Y yo creo que es un proceso, y no lo agradezco, sí agradezco a los que lo han hecho confiando a través de mi mano, pero yo sé que el paso final es soltar la mano y que el otro haga su camino, ¿entendés? Sí. Y eso, gracias a mi hija, gracias a mi esposo, gracias a mis amigos, gracias a mi familia, estoy siempre dispuesta a hacer, que es soltar, al final soltar con una sonrisa y con amor y no decir, no, me copia todo lo que hago. Me parece algo tan básico, me parece algo tan necesario de soltar de los tangueros, ¿viste? Como ¿te parece eso, que el tango está estancado? Yo creo que es un momento donde sí se necesita hacer un cambio más profundo, donde sí siento que ahora se necesitan los movimientos colectivos con una profundidad mayor y que espero que eso ocurra. Cuando nosotros cerramos DNI, mi esposo y yo dijimos, estamos esperando que vengan los más jóvenes ahora y que hagan el trabajo, donde nosotros vamos a levantar la mano y vamos a ser los primeros en apoyar los proyectos y bueno, haremos nosotros lo que tengamos ganas de hacer y a seguir aportando al tango. Pero esencialmente siento que sí que está estancado, pero sobre todo por esta mentalidad que no deja al otro crecer. Sí. De verdad. Es como, de verdad tenemos que apoyar a los que hacen y dejar de decir que hay que apoyar. Hay que apoyar. Y apoyar se hace con hechos, no con palabras. Sí, totalmente. Yo hice DNI durante 20 años, entonces tengo hechos. Apoyé a muchas generaciones de bailarines que hoy viven, trabajan del tango y hacen sus propias cosas y están por todo el mundo. Entonces hice, y hablo desde lo que hago, ¿no? Desde el hecho, sí, totalmente. Sí. Ah, te iba a seguir escuchando. No, hasta acá estoy. Está bien. De todas formas, de ahí quiero vincularlo con otra cosa. Como maestra, sí, tengo curiosidad en una cosa. Porque vos tenés una visión con una plagada de sutilezas que me parecen muy interesantes. ¿Vos haces alguna diferenciación a la hora de enseñar a un principiante, por ejemplo, un avanzado? ¿En la metodología? Muchísimo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por ejemplo. Me encanta. El proceso al que quiero llegar con un principiante es el mismo que con un avanzado, pero yo sé que el camino requiere un montón de elementos. Desde lo motriz, hay un trabajo motriz que la persona tiene que empezar a concientizar y para eso empiezo dándole herramientas básicas, que son las mismas herramientas con que trabajo con los avanzados, pero digamos que el nivel donde se desarrolla es mucho más básico y conectado con lo cotidiano, mucho más que con ejemplos, ni ejemplos ni una visión artística profunda, sino que lo conecto con lo cotidiano, ¿no? Como encuentro en lo cotidiano la base de formar la estructura corporal de la persona sin que la persona se dé cuenta. Porque la idea es llegar a ese lugar sin que el alumno lo vea imposible, porque empezar a bailar tango para alguien que no baila y que nunca bailó es un desafío realmente muy grande. Entonces, me tomo de 3 cosas sabiendo que primero tengo que apoyar el espíritu de esa persona, porque sé que ante la dificultad la persona va a querer dejar de bailar, sobre todo si son hombres. A las mujeres nos resulta más fácil el inicio, ¿no?
tenemos más contacto con el cuerpo más fácil. Entonces, aunque sea obvio por qué, o a mí me parece que es obvio por qué, ¿podrías desarrollarlo para que la gente que no está tan metida en este mundo entienda a qué te referís, por qué el hombre le resulta más complicado? Bueno, primero nosotras estamos preparadas para cargar con otro cuerpo adentro. Siempre hemos hecho alguna actividad que está relacionada o desde el deporte o desde la danza, con mover el cuerpo y con estar amigadas con la coordinación de nuestros movimientos. Sí. Y los hombres, por la cultura en la que llevamos, digamos, donde los hombres ya no salen corriendo a cazar y están agachados y están preparados para atacar, o sea, empezamos a trabajar el desarrollo de nuestra mente, ¿no? Como estar sentados mucho más tiempo, pensar, dirigir. Esta postura es muy masculina, ¿no? Y las mujeres somos más circulares, ¿no? Entonces, por esa diferencia es que yo encuentro que las mujeres más conectadas con la emoción, más fácil de llegar, la mayoría, no todas, pero la mayoría, y los hombres, bueno, con más barreras. Entonces, lo primero que yo sé que tengo que apuntar cuando empiezo con un principiante es a su espíritu y conectar con la estructura y mostrarle que va a poder, que si hacemos los pasos concretos, va a ser primero a encontrar, mira, esto es el peso, así se maneja el peso de una pierna a la otra, y cuando lo manejás vos, al manejarlo vos, se lo estás informando a la otra persona, y una vez que, mira, lo encontrás, ahora respiralo, porque esa respiración va a hacer que todo este proceso de tomar la energía de la tierra, pasarla por acá y compartirla sea fluido, ¿no? Sí. Entonces fíjate que ahora lo vamos a hacer con el abrazo del otro, no tenés que hacer nada, solo vos hacer tu cosa, y en ese proceso de ir mostrándole cómo se estructura el cuerpo, cómo pasa la energía, ¿no? Y cómo la voluntad se convierte en un 8 atrás, ¿no? Y en ese proceso, apoyando el espíritu de la persona que es principiante, después empieza a disfrutar de mostrarles cómo uno empieza a ir por el espacio, a llevar el cuerpo propio, el del otro, y que por momentos, a pesar de que recién empezamos, podemos cerrar los ojos y respirar y conectar con estar presentes. Y yo siento que cuando logro eso en un principiante, ya está. Porque ya metí el espíritu adentro de esa persona, que no es que yo lo metí, sino que abrí el espacio dentro de esa persona para que se acerque el espíritu de la danza, de bailar, de encontrarse, y ahí haya verdad. Cuando uno encuentra y toca la verdad, ¿viste esos momentos que uno se encuentra con Dios y hace así, toca, dice, ok. Y ahí la gente no deja de bailar. Por eso en DNI teníamos tantos principiantes de todas las edades, porque nos ocupábamos de acompañar en el proceso a las personas a nivel técnico, físico, cultural y espiritual. Sí. Eso. Dijiste que eran 3 elementos, dijiste la estructura, ¿La la música, digamos, la música que lo lleva para desarrollar. La música es el espíritu. Una vez que uno arranca, y el tercero es el espíritu, ¿no? Tenemos que sostener esos 3 lugares para los principiantes. Para mí, si uno está dedicado a la docencia y tiene principiantes, esos 3 pilares no pueden faltar. Claro. ¿No? Quizás también la dificultad del hombre es el hecho de que lidera, ¿no? De que propone. Y eso es un poquito más dificultoso que el hecho de seguir, lo cual no estoy desmeritando nada, porque me parece que es igual de complicado. Pero yo no estoy aquí para opinar. Yo pregunto. Bueno, mira, a ver, es muy lindo el planteo porque me da la posibilidad de abrir una ventana. Para mí el rol masculino, es que ahí vamos. En esta época es más difícil. Sí. Pero ¿por qué digo en esta época? ¿Por qué? Porque hace 25 años atrás el hombre lo hacía como lo hacía y la mujer no decía nada. No quiere decir que se sentía bien, ¿sí? Quiere decir que en muchos momentos se sentía muy incómoda, pero no decía nada porque no había lugar. Sí. Hoy las mujeres tenemos mucho espacio para decir cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, el hombre requiere de mucha más, tiene que llegar a una sutileza y tiene que llegar a una calidad, porque además las mujeres tenemos escucha, estamos escuchando todo lo que el tango nos propone porque tenemos más tiempo, porque estamos atentas. Entonces, lo que se le pide al hombre es mucho más que lo que se pedía hace 20 años. Sí. Y eso, en el rol masculino, es difícil conformar todas las exigencias femeninas en este momento, ¿viste? Entonces, por eso creo que entre el hombre y la mujer el rol sí es distinto. Sí. Y bueno, además yo hago el rol masculino
no bailo de varón, pero sí aprendí profundamente qué es lo que hace el hombre, porque creo que para un docente es fundamental tener esa capacidad para poder enseñar realmente a los dos roles, ¿no? A mí me encanta enseñarle a bailar a hombres y a mujeres, y me gusta hacer coreografías y me gusta compartir con hombres haciendo la coreografía, por ejemplo, con mi esposo, pero también disfruto mucho de hacerlo sola, y el hacerlo sola me requiere que sepa el rol del hombre, el rol de la mujer, y que pueda desarrollar los dos. Porque obviamente sobreentiendo que para Dana Frigoli el rol de seguidor no es simple, no es pasivo, no es solo seguir. Por supuesto. El rol de la mujer es maravilloso porque, imagínate, a ver, soy una mujer capricorniana, activa, que me gusta crear, donde me gusta dirigir, me gusta plantear una visión e ir atrás de esa visión y desarrollarla. Cuando bailo tango, el regalo que me doy de cerrar los ojos y escuchar, crear mi mundo a través de la propuesta del hombre. Es mágico. Es el momento donde no tengo que dirigir, no tengo que pensar, tengo que, en este momento, ¿no? Hace tantos años que bailo, que lo hago con el alma. Cierro los ojos, abrazo y disfruto de mi rol de proponer un femenino atento, presente. La palabra que más me gusta es presente. Presente, sí. Presente. Es estar atenta, estar presente y entender cuál es el juego al que el otro me invita. Y eso me fascina. ¿Y eso incluye proponer también la mujer? Sí. Proponer sin invadir lo que el otro me está diciendo. ¿Sí? Como, a mí me encanta proponer desde lo musical, pero si alguien baila conmigo, creo que puede dar fe de que no invado el espacio del otro. Me gusta proponer, jugar, siempre en el medio de lo que el hombre me está proponiendo. Claro. Siempre en el medio, sin romper, sin llevarlo para otro lado, sin querer imponer un juego, digamos. Eso con el tiempo creo que descubrí lo más placentero, que es, ¿cuál es el rol de la mujer bailando? ¿Cuál es el rol de la mujer? El de escuchar, el de ser cuenco, el de abrirse y estar presente, el ser espejo para que el otro se pueda ver y pueda, a través de la sensación de nuestro cuerpo, percibir la sutileza de la danza. Y es único, nuestro rol es único. Cuando yo siento que la energía que el otro me propone pasa por mi cuerpo limpia y no hay nada que la obstaculice, y el otro se puede escuchar y estamos bailando y siento la sonrisa del otro, ¿no? Como ese momento es un momento de gloria. Sí. Y siento que ese es el rol de la mujer. Es no imponer. Mi musicalidad a mí me encanta, la disfruto un montón, pero no la impongo, la comparto. Sí. ¿Entendés? La comparto, no voy ahí. Escucho. Sí. Y dijimos que en cuanto a la enseñanza, principiantes avanzados. ¿Hablaste de los principiantes? Sí, ¿querés que te cuente de los avanzados? Por favor. Bueno, me dedico hace muchos años a trabajar con avanzados, con profesionales, y me encanta. Desde el campo técnico es volver a revisar cuáles son los motores de movimiento que cada bailarín o bailarina tienen disponibles, ¿no? Sí. Entonces ese es el primer trabajo que hago. Trabajo desde dónde y cómo están generando sus motores de movimiento. Después empiezo a proponerles la limpieza de los lugares que no están disponibles, digamos. Después empiezo a trabajar con la escucha musical y con entender qué está proponiendo el otro y qué le impide realizar lo que quiere hacer. No sé, acabo de tener hace una semana estuve trabajando con una pareja de bailarines profesionales que son colegas míos, y empecé a entender qué quería proponer él, qué quería proponer ella, y a darles herramientas muy sutiles para que ambos dos pudieran encontrar la comunicación, y desde ahí y el cambio que vimos, hicimos un trabajo de un encuentro de 3 horas, y después de ahí había un canal abierto nuevo desarrollado para ellos dos, donde pude acercar a 2 personas a hablar un idioma que no se habla con la voz, ¿entendés? Sí. Entonces cuando termino de hacer eso yo me voy a mi casa chocha, no necesito más. Sí. ¿Qué hago? Abro los canales que no están claros
para lo que cada uno de ellos quiere hacer. Y eso es, ya ahora tengo mucho tiempo de hacerlo, entonces tengo muchas herramientas para encontrarme en ese lugar. Y estoy hablando específicamente ahora del tango improvisado, ¿no? Sí, totalmente. Porque después cuando me encuentro con una pareja para trabajar un trabajo coreográfico, crear algo, es otro proceso. Claro. Pero en el trabajo improvisado, donde las parejas quieren bailar tanto para disfrutar ellas mismas como para ir a dar una exhibición a la milonga, me ocupo de eso, de entender qué quiere el otro y de entender qué herramientas le tengo que dar para que técnicamente pueda limpiar su canal de comunicación para encontrarse, y después, una vez que eso está hecho, empiezo a trabajar con la música, ¿no? Con el tango específicamente. A ver, ¿qué quieres decir con este movimiento? Bueno, si lo pones acá, estás yendo al mismo nivel que la música. Si trabajás de esta otra forma, vas a encontrarte con como antagonista de lo que está proponiendo la música. Entonces empiezo a buscar texturas con las parejas con las que trabajo, ¿no? Una vez que hacemos la parte técnica, empiezo a buscar la textura y el abrazo personal de esa pareja, y empiezo a preguntarles, y si vas por acá, ¿esto es lo que vos querés decir? Porque lo que yo siento que tu baile quiere aportar es un encuentro de desarrollo explosivo y después unos silencios, pero si seguís caminando no lo vas a encontrar, ¿no? ¿Cómo lograr tomar esa textura? Y bueno, esas herramientas son las que le ofrezco a los avanzados cuando trabajo con ellos en la improvisación. ¿Son las mismas herramientas que usas, por ejemplo, cuando propones espectáculos, que dirigís espectáculos y coreografías espectáculos? Porque esa parte es también muy importante en tu vida. ¿O no? Sí, ¿Es similar? Similar desde lo técnico, sí, pero en el trabajo coreográfico ahí me permito jugar con otras herramientas también, que tienen más riesgo, ¿no? Porque tuve la suerte de trabajar hasta ahora con gente desde muy principiante a nivel artístico, como con gente avanzada en mi compañía y en otras compañías con las que he trabajado. Y siempre, por ejemplo, en mi compañía, mi esposo fue uno de los que más me aportó darle herramientas emocionales y que él me devolviera cosas que me sorprendieran. Y así muchos otros también, ¿no? Pero la emoción, la mirada, el riesgo, el llevar al otro hasta el límite, ¿no? Como son cosas que en una compañía artística me permito y me banco sostener, que con un alumno avanzado de un tango improvisado no, es otra cosa, ¿no? Como ir a la emoción y trabajar con la emoción, trabajar con el mundo, el universo del otro, y animarme a modificar cosas ahí, sabiendo que eso tiene un riesgo, porque es una persona y se está exponiendo. Entonces ahí entro en otro campo, digamos, ¿no? La herramienta técnica siempre es la primera. Claro. Sí, pero ahí te nutrís un poquito de tu formación en arte dramático. Y sí, estudié en el conservatorio 3 años, pero después además estudié en la UCA cine y dirección de cine. Para la gente que no es de Argentina, ¿la UCA es? La Universidad Católica Argentina. Hice un semestre de dirección cinematográfica, estudié guión, o sea, estudié un montón. Yo lo que siento es que cuando Dana, yo estuve en varias de esas obras como espectadora, no, ya me postularé para algún personaje. Vamos a hacer. Imagínate, Pepa, haciendo nosotras algo. No, pero siempre me llama la atención que vos estás contando historias. No es solo baile, estás contando. ¿Ese es como el motor de fondo que hay, el querer contar una historia, o qué es? Ese es mi motor, es contar historias. Bueno, vámonos que ya terminó la entrevista, ¿no? Ese es mi motor, contar historias. Sí. Es lo que más me gusta hacer. Es compartir que el tango es inmenso y que el tango nos nutre de una manera increíble, y que si estamos abiertos a ver de qué manera a través del tango podemos contar historias y no contar siempre la misma historia del tango, que cuando empecé yo dije, bueno, conté esta historia que es la historia del tango, la de los inmigrantes, ya la conté muchas veces de diferentes maneras, y después dije, bueno, el tango se termina acá, y el tango es un baile de pareja donde 2 personas se encuentran, bailan 3 minutos y se termina, o se puede a través del tango
contar historias que es lo único que nos atraviesa a nosotros los humanos, ¿no? Desde la cultura griega hasta acá sobrevivimos a través de personas recordando historias, siendo contadas, primero hablado de uno a otro, y hoy en día tenemos la posibilidad de tener un espacio donde se suben un puñado de humanos, se sienta otro puñado de humanos y de pronto ocurre esa química que es, te cuento una historia y vos te representás y te sentís ahí y allá, rechazás, podés, ¿entendés? Como el juego del espejo que para nosotros crecer, para mí como humanidad, es fundamental. Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar al tango. Siento que he aportado y que voy a seguir aportando porque tengo varios proyectos ahora. Sí. ¿Cuáles? En cartera tengo un proyecto de mujeres que es un proyecto de un fotolibro artístico muy, muy especial con 2 fotógrafas increíbles que son Paola Gallarato y Angie González, sí. Y un grupo de bailarinas increíbles que se prestaron a este juego de hacer un ritual en cada uno de los encuentros para después sumergirnos en la fotografía y en contar lo que estamos atravesando en este momento cada una de esas mujeres, que estamos en una edad particular, ¿no? Sí, Yo elegí mujeres entre los 30 y los 50, éramos 8, y lo que vamos a contar es el femenino en imágenes, al desnudo, atravesando cómo nos vinculamos con la naturaleza y de ahí cómo volvemos a encontrarnos con nuestra mujer para encontrarnos con el hombre en el proceso del tango y entender que la tierra, el agua, el sol, el fuego son elementos que nos habitan y que tienen que estar presentes para que nosotros podamos vivir de verdad. Eso es algo que siempre te atravesó, ¿no? El hecho de... Quizás no voy a usar el verbo más correcto, pero es el que me viene ahora, el reivindicar lo femenino, ¿no? Y de hecho, si yo no recuerdo mal o no entendí mal, una de las precursoras de la técnica femenina como técnica, no como lo que se entendía antes, sino como técnica, fuiste vos. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que había clases, digamos, sin duda Graciela González dio clases siempre de técnica y había otras maestras que también daban clases de técnicas, maestras increíbles, pero yo realmente me dediqué a desarrollar la técnica del tango muchos años y con mucha constancia, digamos, ¿no? Sí. No estoy hablando porque no conozco bien todas estas maestras que nombro, que son maravillosas y que siguen dando clases hoy en día y a las que respeto un montón, pero sí puedo decir que yo me entré en el tango en un momento donde la mujer tenía un rol muy livianito, casi de color, y me dediqué con visión, no de anular al hombre para nada, sino de darme el permiso de tener mi propia voz y de invitar a las demás mujeres a que tuvieran su propia voz y que no se malinterprete, porque después de eso ahora me están llamando y me dicen, sos la feminista. Espera, yo soy una mujer que defiende que la posibilidad de expresar es para todos, hombres y mujeres, pero no creo que las mujeres no tenemos que cumplir el rol de mujeres dentro del tango, ¿no? Creo que hoy en día así como bailo de hombre, pero no me dedico a bailar de hombre, sino que lo uso como herramienta, y mi compañero también baila de mujer para poder enseñar, creo que el desarrollo de mi rol femenino es inmenso y que le tengo que dedicar todo. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Y creo que la confusión de roles que está habiendo en este momento me preocupa. ¿Cuál es la confusión de roles para Dana ahora? Bueno, la confusión de roles es la voz femenina y el respeto tiene que ser mutuo. La mujer respetando al hombre y el hombre respetando a la mujer. Sí. Y el hombre tiene un rol que para mí es inmutable, porque el tango no es danza contemporánea y no es contact improvisación. Yo bailo las dos cosas, tanto danza contemporánea como contact improvisación, por eso lo digo. Sí. No es eso, el tango tiene justamente la maravilla de tener dos roles bien definidos, donde hay un rol que crea el camino donde ambos dos vamos a seguir, y la mujer tiene la posibilidad desde el femenino de maravillosamente influir en el tango que el hombre está proponiendo, pero siempre desde honrar y respetar la visión que el otro trae. Claro. Y creo que eso hoy en día,
con todo lo que está sucediendo, se quiere perder y se quiere... No, que el tango es lo mismo, que la mujer puede proponer desde cualquier lugar y no estoy de acuerdo con eso. Atravieso el tango hace muchos años, creo que cada uno puede pasar por las etapas que necesite, pero cuando me preguntan, levanto la voz y digo, no, chicas, chicos, los hombres tienen un rol específico y las mujeres tenemos otro. Cuando decimos hombres y mujeres, ¿estamos hablando de que baila un hombre físicamente un hombre o es otra cosa? O sea, ¿yo como mujer puedo bailar como hombre? Creo que es muy complejo que una mujer pueda bailar como un hombre. Y creo que es muy complejo que un hombre pueda bailar como una mujer. Creo que los roles están disponibles para que cada uno lo pueda hacer de la manera en que si hay dos mujeres que desean bailar juntas, está perfecto que así sea, pero van a ser dos mujeres bailando juntas. ¿Entendés? Pero no habrá una que haga de rol masculino y Va a otra haber rol. una que haga el rol de líder y pero otra no masculino. Pero no masculino, si es una mujer. ¿Cómo va a ser eso? No sé, es que esa es la parte que no entiendo. Claro, eso para mí tampoco, digamos, ¿no? Como, No sé. A ver, he bailado, Sí. me han invitado, he creado coreografías entre mujeres, me encanta bailar por momentos de líder, pero son momentos y el rol, yo no puedo bailar de hombre, no soy hombre, ¿entendés? Soy una mujer. Entonces puedo ocupar por un rato el rol del líder y sentir cómo se siente y experimentar, pero lo que, como decimos, Dana pone en su pisada su historia. Su historia, ¿no? sí. Entonces, ¿es posible que Dana ponga su historia de hombre en la pisada mientras que marca? No. ¿Y ¿Por sería qué? posible que pusiera su mirada de masculinidad? Eso sí, pero siempre desde una interpretación, que no es lo mismo que una vivencia. Y estamos diciendo que la vida se vive, que el cuerpo tiene que estar puesto en exposición para que surjan las cosas reales. Y si yo tengo mi mirada de la masculinidad, que la tengo, Sí. estoy copiando mi mirada del masculino. ¿Y si es una mujer que se siente hombre? No lo sé porque no me pasa. No, pregunto, te juro que yo voy tirando Sí, sí, preguntas, es que vos te frename respondo cuando quieras. Te respondo con honestidad, Sí, no lo totalmente. sé porque no me sucede. Ok. Digamos, lo que creo es que será una mujer que se siente hombre en su experiencia personal, no tengo esa capacidad de hacerlo ni de hablar desde ese lugar porque no lo viví. Claro, sí. Entonces sí, no sí. lo sé. Sí. Pero sí creo que una mujer puede sentirse hombre y atravesar su experiencia como hombre, lo podrá hacer, pero no lo es. Claro. Es una mujer haciendo ese proceso, no es un hombre. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Sí. Vos estás hablando de un rol masculino, un rol femenino. Y hay un rol masculino que es el que propone, el femenino que sigue. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿eso no sería más que un diálogo, no sería un monólogo? No. Pregunto, ¿eh? Es Claro, pregunta. pero no. El hombre, mira, justamente una de las cosas que más me gustan es esta, ¿no? Desde mi rol de mujer. Soy profundamente atenta al rol masculino para devolverle la escucha silenciosa de lo que el otro no se, que se puede escuchar a sí mismo. Una vez que eso ocurre, que le regalo al hombre la posibilidad de abrir mi corazón, mi escucha y mi capacidad y se la puedo brindar, una vez que hice ese primer contacto, empiezo a proponer y es un ida y vuelta constante, pero no desde la disrupción de lo que el otro me propone. Y creo que ahí está la sutileza del tango, ¿entendés? Como en los primeros años, por supuesto, que interrumpía lo que me proponía mi compañero porque estaba en plena búsqueda de mi desarrollo, ¿no? Estaba desarrollando el entendimiento sutil de mi rol. Sí. Y hoy en día creo que la mujer repropone constantemente al hombre, pero no es necesario romper lo que el hombre está proponiendo. Creo que nuestro rol es tan maravilloso y es tan amplio y es tan sutil, atento e importante que si nosotras no estamos atentas, si queremos imponernos, como sucede mucho ahora, que eso sí veo, que todavía hay como mucha pelea, ¿no? Por el mando. Sí. Y el mando lo tiene el hombre y nosotras tenemos que entrar en ese código para poder disfrutarlo y para poder tener una voz propia real, creo yo. Sí, estamos hablando de algo que hace poco me dijo alguien al que quiero mucho. Estamos hablando de una escucha activa. Amén. Como en la sociedad. Es así. Debería ser. Así es. Sí. Así es. Chicos, ¿quieren hacer una pregunta? De hecho, el programa se dice, tengo una pregunta para vos.
porque si no voy a entrar en el cierre con un montón de preguntas. Me bancas un segundito, Joaquín tiene una pregunta, pero le vamos a dar tiempo a los cámaras para que enfoquen. ¿Te puedes poner de pie porque tenés un cámara justo atravesándote? ¿Sí? Listo. Le quería preguntar a Dana, a partir de la cuestión de los roles, ¿qué reivindicación hace o no de los códigos de la milonga? Y que eran códigos que para mí falsamente se acusan de machistas. En un mundo donde la mujer no podía decir que no, esos códigos le daban la opción de decir que no. Gracias. Me encanta tu pregunta, Joaquín. Creo que los códigos de la milonga son hermosamente protectores de la mujer y también del hombre, ¿no? Porque es muy difícil salir a bailar una tanda después de otra con el corazón roto, en el caso de ser hombres, cuando la mujer no te elige para bailar. Y como mujer es muy difícil tener la entereza de quedarte esperando a que el otro venga a invitarte a bailar. Sí. Pero a su vez es una protección grande que nos da un código de la milonga que es: yo te invito y vos tenés la posibilidad de decidir, y si elegís, tenés ganas de bailar con otra persona en este momento, que no quiere decir que sea siempre, quiere decir que ahora tenés ganas de bailar esta tanda con ese bailarín y no con otro, te da la posibilidad de esperar que venga el que vos querés. Si a mí me gusta bailar con ciertos bailarines ciertas tandas y con ciertos otros bailarines ciertas otras. Sí. Y con algunos me da lo mismo que voy a bailar, ¿entendés? Porque Sí. manejan, tienen muchas capacidades y disfruto de bailar casi cualquier cosa. Sí. Entonces siento que los códigos de la milonga son protectores de los dos roles. Son protectores, están buenísimos. Y cuando tengo muchas ganas, y como soy una habitué de la milonga, cuando voy y hay un amigo, también me doy el permiso de decirle, ¿bailamos tal tanda? Y claro, ya sé que cuando venga esa tanda, mi amigo me va a venir a buscar y vamos a bailar y la voy a pasar bomba. Pero para las personas que recién empiezan, me parece que los códigos son súper protectores. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, imagino que a vos no te pasará? Sí. Espero que no te pase. Pero pasa que normalmente somos muchas más mujeres en la milonga, entonces muchas veces planchás todo. ¿No se entiende ahí, por ejemplo, como la ansiedad de una mujer por querer sacar a un hombre? Lo reentiendo, lo viví. ¿Lo viviste? Lo viví, claro que lo viví. No, nunca planché la milonga, la verdad no tengo la experiencia, nunca, ni cuando empecé, aún cuando bailaba muy mal, Sí. me sacaban a bailar igual, pero éramos muy poquitos, en esa época Claro, había sí. muchos hombres y éramos muy poquitos y eran todos grandes, entonces Claro. todos los grandes querían bailar con las chicas jovencitas, entonces no tengo experiencia de planchar, la verdad que no sé cómo se siente. Pero sí puedo decir, tengo la experiencia de querer bailar con tal y que pasen varias tandas y que ese no me saque, entonces creo que se parece un poco a la experiencia y creo que las mujeres somos muy simpáticas y que si desarrollamos una empatía con el otro y podemos romper el código y ir a buscarlo, invitarlo al otro a bailar de maneras sutiles, ¿no? Creo que podemos buscar la sutileza, agarrarle al otro no da porque lo ponemos en un compromiso, ¿no? Pero si te estás encontrando, bueno, después bailamos, ya estás abriendo Sí. el juego, ¿no? Bueno, después bailamos y el otro ya sabe que te puede invitar. Sí. Entonces creo que entiendo la angustia desde el lugar que por ahí yo quería bailar con alguien y ese alguien tardaba unas tandas en sacarme a bailar, pero siempre estaba bailando. La verdad es que yo entraba a la milonga y salía a las 6 de la mañana y bailaba todas las tandas. Claro. ¿Y no se consideraría que el hecho de que se hayan perdido muchos de esos códigos en la milonga tiene también, no solamente, pero tiene también que ver con que los maestros no los enseñan? Sí, creo que también tiene que ver con eso. Y me pasó que hace poquito tiempo me contrataron desde la Embajada de Italia para hablar con embajadores italianos que se venían a vivir a Argentina y querían entender cómo era el mundo del tango, Sí. ¿verdad? Entonces me encontré explicándoles a personas que nunca habían visto bailar tango, les mostré videos de tango, les conté cómo fue la historia del tango y les conté los códigos del tango y me di cuenta que el tango es tan vasto, es tan inmenso que hay muchas cosas en las cuales los maestros tenemos que volver a situarnos en el estado de esta persona que entra puede no saber nada de lo que es ir a una milonga. Claro. Entonces siempre estamos otra vez tenemos que volver a, bueno, pero esto lo vas a utilizar después en una milonga, no te olvides que después cuando estás bailando no podés levantar la pierna de esta manera, de cualquier manera, porque atrás vas a tener a otra persona, ¿no? Sí. Y creo que esos códigos
es nuestra responsabilidad como maestros enseñarlos, pero a su vez creo que el tango tiene tanto para ser aprendido que en una clase de tango el mencionarlo es importante, pero que uno lo va aprendiendo con la experiencia de ir a la milonga y encontrarte con el paso y error, ¿no? Es como vas, mirás y dices, claro, esto después lo vengo a bailar en este espacio y tengo que bailar de esta manera y entonces creo que es mutuo. Creo que la persona que está aprendiendo tiene que darse la posibilidad de entrar, aprender, equivocarse, invitar a alguien y que le pongan una cara más o menos y aprender el código a través de vivenciarlo, como te decía antes, con el cuerpo. Y también los docentes tenemos la responsabilidad de decir, bueno, chicos, pero todo esto está hecho para que nosotros después vayamos y bailemos en un espacio con otros. Claro. Entonces nuestra civilidad tanguera tiene que estar presente constantemente. Sí. Entonces, a mí me encanta pasar por la civilidad y siempre recordarle a las personas que vienen a mis clases que después lo van a tener que hacer en la milonga y que ahí necesitamos escuchar que hay otro aparte de mi compañero, ¿no? Claro, sí. Chicos, una última pregunta o si no yo voy haciendo el ping-pong final. Ok, voy haciendo el ping-pong final. Ok. Dale. ¿Conoces el ping-pong? No. Te lo cuento. Preguntas muy directas, respuestas muy rápidas y sencillas. Uy, bueno. Tupa, ping-pong, ping-pong. Ping-pong, sí. Dale. Un tango. Un tango. Un tango. Quejas de bandoneón. Una orquesta. Pugliese. Un cantor. Verón. Un poeta. Mansi. Un ídolo. No importa si es de tango o no, en lo que Mi te venga. esposo. Un amigo. Mi esposo. No el tuyo, no el mío. El tuyo. mío. Un maestro. Un maestro, mi esposo. Tu tanda ideal en un día triste. En un día triste. Caló Verón. Okay. ¿En un día de bronca? En un día de bronca, sin duda. Y no es una tanda, ahí quiero la pista vacía, Viruta 3 de la mañana y Piazzolla, sin duda. ¿Y en un día vital? Yo disfruto mucho de bailar a Nina Miranda y disfruto mucho. Con las voces femeninas del tango la paso muy bien. Sí. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Quiero ayudar a que las personas y sobre todo los niños se encuentren con su cuerpo, con la danza y con la comunicación. Quiero ayudar a las personas que tienen dificultad de estar despiertas con su cuerpo. Quiero hablar idiomas nuevos y quiero crear espectáculos. Eso. Está muy buena. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Siempre hablo en general, no tiene por qué ser el tango, con lo que vos quieras, porque la interpretación de la pregunta es una respuesta en sí misma. Creo que sin duda el miedo a la muerte, ¿no? Como que es el final, el miedo a la muerte, y gracias a Dios cada vez más en mi vida lo tengo más presente y sé que todavía me falta dar más pasos porque está ahí. ¿No? Sí. Vamos caminando hacia el final, que es esa transformación que no sé cómo es, pero sí sé que cada paso que vaya dando lo quiero con toda la vitalidad hasta que esa vitalidad se transforme en otra cosa que no sé qué es, pero quiero hacerlo con sabiduría y quiero llegar al momento de despedirme con mis cuentas saldadas en este plano de 3 dimensiones, en lo que me toca como mujer. Me tocan roles, me toca el rol de hacer que el femenino tenga una voz real y no, perdón, voy a decir una mala palabra. No, di lo que quieras. No una voz pelotuda, no una voz egocéntrica, no una voz vacía. Caprichosa. Digamos, las mujeres somos... Ayer escuchaba una nota de un hombre que decía, y lo compartí en Instagram, el 70% de los niños que tienen graves problemas en su infancia, violadores, hombres con problemas psiquiátricos, ladrones, asesinos, son personas que han vivido sin un padre su infancia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como mujeres? Es poder entender que no podemos sin el otro
Es que la labor más importante que las mujeres tenemos que desarrollar ahora es sacar nuestra necesidad personal y ponernos al servicio de resolver el conflicto entre el femenino y el masculino para que las próximas generaciones de niños vengan criados por un padre y una madre con profunda conexión y amor en sus corazones. Porque eso es lo único que nos va a salvar en la sociedad de tener un pueblo conectado y con hombres y mujeres que se respetan y no con el 70% de niños siendo abusados por madres que están solas y que para poder sostener a sus niños tienen que hacer tremendos esfuerzos y las saca de su eje. Un hombre y una mujer son irreemplazables. Si después, hoy en día, hay mujeres que crían entre 2 mujeres y 2 hombres y cumplen ese rol, yo lo celebro, lo agradezco, pero yo sé, por experiencia personal y por mi investigación en el mundo, que no es lo mismo que un hombre y una mujer en un hogar, y no estoy en detrimento de lo que cada uno haga lo que necesita. Pero sí sé que el trabajo del femenino es despertar al masculino y ponernos a trabajar al servicio de los niños. Eso. ¿Cuál es tu mejor virtud? La perseverancia. ¿Y tu peor defecto? La impaciencia. ¿Qué le falta al tango de hoy? Riesgo. ¿Y qué le sobra? Mediocridad. ¿Qué es lo que más te gusta en un bailarín, en un artista? En una ópera son cosas distintas. En un bailarín, venga. En un bailarín, para ir a bailar a la milonga, me gustan los hombres que se la juegan y que escucharon su necesidad, su cuerpo y acomodaron su tango a sí mismos, pero siempre con un poquito más de riesgo. ¿Y lo que no te bancas de ellos? No tengo mucho que no me banco. La verdad es que en ese encuentro me gustan, a todos los hombres les encuentro cosas bellas. Sí. De verdad. ¿Cuál es tu principal objetivo como maestra? Bueno. Objetivo, corto. Sí. Ping, pong. Mi principal objetivo es dar herramientas reales que el otro pueda utilizar para crear su propia historia. Pero dar herramientas reales, no mostrarle lo bien que yo lo sé hacer, ni lo lindo que me sale a mí, no. Agradezco cuando me dan complementos por lo que hago y disfruto, y no es que una parte de mí no se siente, ay, gracias por lo lindo que me estás devolviendo de lo que te estoy mostrando, pero lo que me interesa como docente es dar herramientas profundas, claras, útiles, reales, para que el otro pueda hacer su camino. ¿Y tu objetivo como artista? Resumido, breve, sí. Ping pong. Devolverme a mí el juego para que pueda darle espacio a la creación de cosas que yo no sé que van a surgir. O sea, dejarme que me sorprenda lo que estoy haciendo, que siempre me sorprenda lo que estoy haciendo. No saber, darme la posibilidad de no saber. Eso es muy lindo. Si no te hubieras dedicado al tango, ¿qué hubieras hecho? Sin duda hubiera sido actriz, cantante. Y todavía lo voy a hacer, no es que no lo soy, digamos, estoy estudiando canto, me gusta mucho componer canciones, quiero cantar, hasta el fin de mis días quiero cantar, quiero actuar, sí. Me encanta el arte, me encanta cocinar, todo, me encanta la vida, me encanta la vida. Ah, eso está buenísimo. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron alguna vez? No importa si es de tango o de la vida, consejo, breve. El mejor consejo, recibí muchos, pero el mejor consejo es mejor pasar que no pasar. Siempre es mejor pasar que no pasar. O sea, las personas, te vas a equivocar si haces, pero no te vas a arrepentir de no haber hecho. Te vas a equivocar y lo que va a pasar es que vas a aprender. Entonces, en ese aprender siempre hay ganancia, ¿no? En mi familia, con mi esposo, tenemos el lema, que me lo enseñó él, sí. En esta familia o ganamos o aprendemos. Entonces no hay posibilidad de que algo esté mal, ¿no? Es como si invertí dinero y lo perdí en un proyecto porque nos salió mal, aprendí. Sí. Y si estoy creando algo y me meto y me juego toda y me sale, también aprendí. Entonces, eso, o ganás o aprendés, es mejor pasar que no pasar. ¿Y cuál es el consejo que le darías a la gente que se quiere dedicar al tango? Los tenés ahí, en esa cámara. Sí. Mira, yo te aconsejo que... Me olvides, no. Yo te aconsejo que si te querés dedicar al tango,
no te quedes cómodo con... entiendas cuál es tu pasión primero, ¿no? Cuál es tu misión, si es que la tenés. Si es ser un bailarín social, que disfrutes de ser un bailarín social. Si te vas a dedicar a la docencia, tenés que sentir el profundo deseo de dar y de involucrarte en el crecimiento de los otros. Y si te vas a dedicar a la creación, te la tenés que jugar. No alcanza con que leas los libros, no alcanza, te tenés que animar y bancarte lo que las otras personas piensen, digan y hablen de vos, no importa. Hacé, creá, probá, equivocate, que si te equivocás, lo que va a pasar después es que vas a aprender. Y eso para todo, digamos, para toda la vida. Cuando hago una comida y me sale mal, ya la hice la primera vez. Y cuando me sale bien, lo disfruto y mi familia me lo reconoce y mis amigos me halagan como cocinera y me lo agradezco porque esa comida la hice ya muchas veces y requiere de poner y de trabajar y de perseverar. Esta cosa capricorniana que me habita, que es la perseverancia, que no es mía, digamos, Dios me la regaló por un ratito. Mi hija, en un encuentro de madres e hijas que tuvimos, le preguntan a mi hija, ¿cuál es una de las virtudes que te gustan de tu mamá? Y mi hija dice eso, ¿no? Dice que mi mamá siempre lo que empieza, siempre lo termina. Y bueno, no es mío. La última pregunta. Dale. ¿Cuál es la pregunta que no te hice hoy que te gustaría que te hubiera hecho? Es que te las hice todas bien. Sí. Creo que me siento que mi estado actual es de satisfacción y que creo que desde este estado de satisfacción con la vida y con la medida de las cosas que tienen en este momento en mi vida, sigo haciendo con el tango lo que me da placer y gusto. Sigo enseñando, ahora esta semana tengo una semana intensa entre mujercitas, mis clases privadas y mis ensayos con mi esposo, estoy bailando con mi esposo y encontrarme esa posibilidad de sentir satisfacción. Dana, ¿estás satisfecha? Esa me hubiera dicho. Chicos, pregunta. Dana, sí. ¿Estás satisfecha? ¿Sabes que sí? Yo también. Sí, eso. Pues así de satisfechas terminamos. Tengo una pregunta para vos con Dana Frigoli. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Gracias.